Melgar, le saluda a Jackie Redondo. Vamos a iniciar esta emisión de 30:30 con un lamentable hecho, y es un accidente que ha cobrado la vida de 4 personas, específicamente en el Negrito, en la carretera que conecta entre el Negrito con Morazán en Yoro. Vamos de inmediato con nuestra compañera Kenia Chinchilla, que nos tiene más detalles sobre lo que ha pasado. Kenia. Muchísimas gracias, Jackie, qué gusto saludarle, y a nuestros televidentes de 30:30. Así es que se ha registrado una terrible tragedia en esta carretera que conduce hacia el Negrito Yoro y conecta con Morazán y después hacia la ciudad del Progreso Yoro, donde han resultado al menos 4 personas muertas y más de 17 lesionados más o menos. Estamos en este momento con el capitán Pedro Barahona del Cuerpo de Bomberos del Progreso, que nos da más detalles y nos confirma también estos datos que ya tenemos a esta hora. Muy buenas tardes, así es, se nos informa, ¿verdad?, sobre un accidente vial en la RN 23 a la altura de Aldea La Regina, jurisdicción del Negrito Yoro, donde un vehículo de transporte de pasajeros, un bus y un vehículo tipo pick-up ha sido colisionado en este lugar, ¿verdad? Se decía de una motocicleta, pero de verdad no encontramos rastros, no encontramos indicios de la motocicleta. En el lugar pues se encuentran 3 personas fallecidas que ya fueron levantadas, ¿verdad?, por medicina forense, y pues, en otro lugar pues se había trasladado a otra persona fallecida también, que es el conductor del vehículo tipo pick-up marca Toyota, modelo Tacoma, que fue trasladado a un centro asistencial del municipio de Morazán, Yoro. ¿Se tienen los nombres de los fallecidos? Bueno, algunos de los nombres de los fallecidos, pues el que acaban de levantar ahorita es Santos Luciano Rivera Cerón, de 45 años, y el otro fallecido, José Manuel Hernández Martínez. Este era el motorista, como le menciono, del vehículo tipo pick-up. Los otros 2 fallecidos son los que estaban contigo al bus, es una dama y su hija. De ese pues no tengo el dato porque no estaba cerca cuando la fiscal hizo el levantamiento, pero sí era madre e hija, una menor de 5 años y su madre pues que parece que era de 25 años. ¿Cuántos son los trasladados a centros hospitalarios? Bueno, a centros asistenciales del municipio del Negrito se llevaron al menos unas 15 personas, y a Morazán se llevaron 5, de las cuales, como le digo, uno de ellos pues falleció. Y posteriormente pues el Cuerpo de Bomberos traslada hacia el Progreso 3 personas, y en otros vehículos también llegaron vehículos particulares hacia el Progreso. Al menos unas 7 personas están en el hospital del Progreso. Muchísimas gracias al capitán del Cuerpo de Bomberos, Pedro Barahona. Ya aquí ya se ha hecho el levantamiento correspondiente. Este es el vehículo que ha participado, y también que tenemos por allá al fondo el bus. Son 3 personas que venían de pasajeros, y el conductor de este vehículo son los fallecidos, entre ellas una mujer, entre ellos las víctimas, una mujer y una menor de entre 5 a 6 años de edad. Al menos 20 personas que han sido trasladadas a un centro asistencial, y al menos 7 de ellas pues en estado crítico. Serán las autoridades de tránsito ya que nos den el informe de qué es lo que habría provocado este terrible accidente y tragedia en esta calle importante que conecta al Negrito Yoro con la ciudad del Progreso Yoro. Lo que podemos informar a esta hora con usted a estudios. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Kenia Chinchilla. Y mire usted lo que está pasando con las víctimas mortales por accidentes viales. Del 1 de enero al 4 de julio de 2026 van 1.028 personas que lamentablemente han muerto. Se han registrado 8.398 accidentes según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Bueno, y vamos a mostrarles importante información sobre la Secretaría de Salud, porque han emitido un nuevo comunicado que tiene que ver con el sarampión mismo, que vamos a darle lectura. La Secretaría de Salud informa a la población hondureña que han identificado nuevos casos de sarampión relacionados con un mismo núcleo familiar en el sector Cofradía, municipio San Pedro Sula Cortés. La investigación epidemiológica realizada por los equipos de vigilancia
vigilancia permitió identificar un conglomerado familiar conformado por 4 integrantes, padre de 43 años y sus 3 hijos de 17, 14 y 11 años de edad. Durante la investigación, la madre refirió no contar con esquema de vacunación documentada contra el sarampión de toda la familia. De acuerdo con la investigación epidemiológica, el padre de familia estuvo en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a inicios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán. Posteriormente, entre el 19 y el 30 de junio, los 3 hijos desarrollaron síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre y sarpullido, confirmándose por el laboratorio el primer caso e identificándose posteriormente otros casos dentro del mismo núcleo familiar. Desde la detección del caso, la Secretaría de Salud activó de forma inmediata los protocolos nacionales de respuesta, desarrollando la investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos, identificación y seguimiento de contactos, toma de muestras, vacunación de bloqueo y medidas de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. Como parte de las acciones de control, se han movilizado 14 brigadas de vacunación en el sector. Se realiza la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con la enfermedad, el seguimiento de los contactos identificados y la coordinación con centros educativos de la zona y la comunidad para fortalecer las medidas de prevención y verificación del estado vacunal y vigilancia epidemiológica. Vamos ahora a mostrarles, vamos a actualizar cuántas son las personas que lamentablemente han muerto tras los 2 terremotos en Venezuela. Según el gobierno de Venezuela, son al menos 3.342 fallecidos hasta la fecha, que es un dato actual de hoy, 5 de julio. Estamos hablando de 16.740 heridos. La cantidad de desaparecidos permanece sin actualización. Y bien, vamos a tener un programa con mucho análisis y con mucha concienciación. Vamos a hablar sobre estas reformas que aún están así, están paradas en el Congreso Nacional, reformas al sector energético. Y para eso tenemos a especialistas que van a analizar el caso, pero también tenemos a diputados del Congreso Nacional. Vamos a darles la bienvenida al comisionado de la CRE, Héctor Corrales. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por tenerme. También se encuentra aquí con nosotros Edgar Aguilar, que es especialista de la Asociación para una Sociedad Más Justa, especialista en materia energética. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por el espacio. Y vía Zoom se encuentra el diputado del Partido Liberal, Carlos Zumaña, a quien le damos la bienvenida. Diputado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, licenciada Jackie. Buenas noches a los distinguidos invitados y a mi querida compañera de hemiciclo y vicepresidenta, la abogada Tania Pinto. Un gusto será compartir el pensamiento personal y algunas cosas de la bancada del Partido Liberal que estamos solicitando. Muchísimas gracias. Bien, gracias, muchas gracias al diputado y le damos la bienvenida también a la diputada del Partido Nacional, la abogada Tania Pinto. Abogada, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias, Jackie, un honor para mí estar compartiendo con tan honorables personajes en su programa. Importante pues aclararle muchas cosas al pueblo y yo le quiero agradecer a usted y a Televicentro que estén dando estos espacios porque hay muchas campañas de desinformación, pero lo que es el común denominador en todos los sectores en cuanto a la ley de energía es que debemos de hacer algo con la ENE. Bueno, y en pantalla, ustedes en un extremo de la pantalla, en esta presentación que yo acabo de hacer, se ha perdido muchísimo dinero. Vamos a poner en pantalla completa cuánto dinero se está perdiendo. Miren, mientras estamos leyendo esto, la empresa nacional de energía eléctrica sigue perdiendo dinero. Estamos hablando de 8.730.816 y el número sigue. Y a pesar de tener un respaldo internacional,
Gobiernos como Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, el BCE y el CAF han expresado su apoyo. Aún esta ley no tiene los 65 votos. Mientras tanto, ahí está el número de cuánto se está perdiendo. Esto es grave y yo voy a comenzar con usted, Edgar Aguilar, porque estas pérdidas que se están registrando minuto a minuto, segundo a segundo, nos mantiene preocupados. Así es, Jackie, son 544 lempiras por segundo. Vemos cómo eso no para, al verlo hasta se estresa uno y la realidad es que ese dinero... 544 lempiras por segundo. 544 lempiras por segundo, lo que vemos en pantalla es lo que se ha perdido desde el 1 de enero hasta el 2, hasta este momento. En 2025 las pérdidas anduvieron por los 15.000 millones de lempiras. Con lo que va en el año, lo que vemos ahí en pantalla, ya se pudieron haber construido alrededor de 9 hospitales regionales, alrededor de 100 escuelas. Entonces es bastante lamentable que estas decisiones estructurales se dilaten más cuando necesitamos ponerle un alto a esto. Y nosotros como ASJ hemos venido trabajando este tema ya por 10 años. Hemos analizado tanto, por ejemplo, antes la parte de las licitaciones, cómo salen los contratos de generación, que al final resultan en altos costos que se traducen a la tarifa. Hemos analizado esta parte de pérdidas también, pero después de ver estos elementos por separado, nos dimos cuenta que al fondo de esto está el gran problema que a la ANE la manejan en base a cálculos políticos y no en base a principios de eficiencia técnica financiera. Y esto resulta entonces en que no se den las mejores decisiones y en que, por ejemplo, esas pérdidas no se detengan. Necesitamos entonces avanzar a un sistema que nos dé energía en abundancia y limpia, que nos dé una tarifa estable donde no estemos viendo cómo va a cambiar, donde no tengamos influencia política dentro de la empresa. Y algo importante que hay que resaltar es que esos 8.400 millones que van ahorita se traducen luego en un déficit de la ANE. Entonces, ese déficit también se alimenta por contrataciones supernumerarias de personal que a veces no se necesita, se alimenta también de contratos a los que se paga más de lo que se debería de pagar porque no hubo competencia. Entonces, este déficit cada año luego se financia de deuda nueva con garantía soberana, deuda que más bien podría ir a otras cosas más productivas o de necesidad del país, como carreteras, las mismas escuelas, hospitales, y se financia también con dinero de nuestros propios impuestos. Sí. Entonces, Edgar, disculpe, usted dice que se calcula, se maneja por un cálculo político. ¿A qué se refiere usted con eso? Así es, mire, la ANE se maneja, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? Es una empresa, y esa empresa, su mandato principal es darnos a nosotros los hondureños, debería de ser, un servicio de calidad y a buen precio, darnos el producto de la energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Este mandato se ha distorsionado. A la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se maneja como otra Secretaría de Estado. Entonces, cada vez que hay un nuevo gobierno, por ejemplo, hay un nuevo gerente de la ENE, una nueva gerencia, y cada gerencia quiere contratar más empleados aún, por ejemplo, si ya se tiene alguien que está cubriendo esos puestos, a veces sin las competencias técnicas. ¿De qué otra forma se ha politizado? Los contratos, por ejemplo, de generación que han salido algunos del Congreso, no han salido de procesos competitivos, se han dado a veces a empresas de maletín. Nosotros tenemos reportes sobre eso y esto también aumenta los costos. Entonces, ahí vemos evidenciada cómo la empresa se maneja a veces por compromisos políticos, por cálculos políticos y no verdaderamente en base a qué es lo que mejor conviene a los hondureños como un servicio de calidad. Sí. Entonces ahí es lo que nosotros estamos impulsando para que a la ANE se saque lo más posible de ese manejo político, que no se maneje más como una Secretaría de Estado, pero que sirva como una empresa pública competitiva que dé un servicio de calidad. Comisionado, 544 lempiras por segundo. Comisionado Héctor Corrales, eso es lo que estamos perdiendo nosotros por segundo. Esto es alarmante. Claro, no, y coincido plenamente con Edgar en el sentido de cuál es la causa raíz de este problema, ¿verdad? Al manejarse como una institución que está ligada a las decisiones políticas, pues las decisiones empresariales se dejan por segundo,
secundario, y entonces se van perdiendo también los esquemas de control interno y de rendición de cuentas que son los que deberían ir atacando, ¿verdad?, estas pérdidas también. Entonces, cuando usted tiene responsables de ir reduciendo las pérdidas o de estar haciendo las operaciones en campo que se necesitan, pero no hay una manera de verificar si lo están haciendo o participan ellos mismos en los esquemas de falta de cobro o de hurto de energía, facilitando este tipo de esquemas, tenemos un problema grave. Entonces, la ley lo que busca es, primero, las dos cosas fundamentales, de que hay un servicio de calidad, es decir, que cuando usted necesite luz la haya, y de que el servicio sea barato, ¿verdad? Las ineficiencias del ENE no solo le están pegando a la tarifa, sino que también al tesoro público, que es algo que también nos está jorobando a todos por el lado de la deuda pública que terminamos pagando por nuestros impuestos. Bueno, ya han escuchado los dos diputados y uno representa al Partido Nacional, el otro representa al Partido Liberal. Y vamos a comenzar con usted, doctor Carlos Umaña, porque sabemos que son los de la bancada del Partido Liberal los que no logran ponerse de acuerdo. Cuéntenos, ¿qué piensan ustedes cuando miran estos números? Hablando de 8.731 millones de lempiras en pérdidas, y que por segundo nosotros estamos perdiendo 544 lempiras. Muchas gracias, licenciada Jackie. Mire, realmente los números a nosotros los liberales no nos presionan, se lo digo sinceramente, porque esto viene de años. No nos van a impresionar con esos números, ya lo sabemos. Y sabemos que hay que hacer algo con la ENE. Hay que hacerlo, definitivamente. Estoy de acuerdo con el señor Aguilar, con el señor Corrales, en el sentido de que hay que hacerlo y rápidamente. Sin embargo, hay ciertas salvaguardas que nuestra bancada ha detectado en la ley, la cual nos tiene sumamente preocupados, y la bancada está unida en este momento. Quiero ser muy claro, aquí no estamos hablando que estamos negociando votos, no nos han ofrecido dinero, no nos han ofrecido nada, lo único que estamos 100% convencidos como bancada y como Partido Liberal que la ENE no podemos tomar una decisión a la ligera. Hemos sostenido que debemos de presentar contrapropuestas. ¿Qué nos preocupa a nosotros de esta ley específicamente? Uno, la partición en sociedades anónimas de esta empresa. Si bien es cierto, las sociedades anónimas aparentemente sería saludable, no nos dice a ciencia cierta quién es el que va a tener el control de estas sociedades. Nos preocupa sobremanera que, a pesar de que usted sea dueño de los activos, porque la ENE no va a privatizar los activos de nuestras represas, nuestras líneas de transmisión y otras cosas. Lo que sí va a suceder, que no necesariamente usted siendo el dueño de los activos significa que va a tener el control de las sociedades. Entonces queda muy abierto, queda como criterio por el Código del Comercio. Eso nos preocupa como partido, que la ENE pierda el control de estas sociedades, porque ahí está claramente establecido cómo va a ser las juntas directivas y otras cuestiones. Otra cosa que nos preocupa, no se habló de una revalorización de los activos de la ENE. Eso entra en, hay que revalorar estos activos, porque realmente unos hablan de unas cifras, otros hablan de otras. Tenemos que revalorar. ¿Qué va a pasar con la deuda que tiene la ENE? ¿Se va a quedar el Estado con ella y las otras empresas no van a aportar nada para esto? Tampoco está claro. Otra, desaparecen los subsidios focalizados, nosotros consideramos de que el pueblo hondureño va a tener problemas para pagar la electricidad, y eso no vemos un artículo que salvaguarde que el pueblo hondureño, pueblo, que no tiene acceso a los servicios de electricidad, realmente tenga este tipo de situaciones. Por otro lado, también estamos sumamente preocupados de que haya un intento de bypassear la ENE, es decir, los grandes consumidores de la ENE, porque así lo dicen varios artículos, pueden ponerse de acuerdo con los transmisores privados, con los generadores privados, y bypassear la ENE, que el dinero no lo vea la ENE, sino que se pague entre el consumidor, entre el transmisor y entre el generador. Eso nos haría
prácticamente concesionar, por así decirlo, las líneas de transmisión, la generación, y esto nos daría que los grandes contribuyentes del ENE puedan ponerse de acuerdo con las sociedades anónimas y bypassear la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí. Nos preocupa que la ENE quede como un cascarón, que quede como Hondutel, que concesionó las bandas de la telefonía celular, y Hondutel sabemos lo que está. Entonces tenemos una serie de preocupaciones. Vamos a construir una contrapropuesta. Nosotros estamos seguros de que el abogado Calix va a convocar a la bancada, probablemente vía Zoom o presencial, él lo decidirá, para esta semana, y poder presentar la contrapropuesta que hemos ofrecido al presidente Zambrano para el momento de la convocatoria. Bueno, ya vamos a dar lectura a unos artículos que dejan claro el tema de lo que mucho se ha hablado de privatización, porque mirábamos a la diputada Tania Pinto hacer algunos gestos mientras hablaba el diputado Carlos Umaña, y queremos darle el espacio. Diputada. Sí. Jackie, cuando usted me invitó a su programa, recuerdo muy bien que le dije que Dios nos dé sabiduría para tocar este tema, porque hay que hacer algo con la ENE. Es inaceptable, es un pecado que se estén perdiendo 1.300 millones de lempiras mensuales. Lo que eso significa es un hospital mensual, escuelas que se podrían construir en nuestro país. El mayor agujero fiscal de Honduras es la ENE. Salvar a la ENE es salvar a Honduras, y es lo que digo en todos los programas que me invitan, porque uno debe de ser coherente. La Comisión de Energía, de la cual formo parte, es una comisión multipartidaria, Jackie. Están miembros del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación, del Partido Nacional. Hemos sido muy amplios bajo la dirección del presidente de la comisión, el diputado Milton Puerto. Hemos sido muy abiertos, se han escuchado a todos los sectores, han sido días de trabajo también, pues los representantes del ENE, el gerente del ENE, también el comisionado Corrales han estado ahí para despejar todas dudas. Y de todas las solicitudes y todas las observaciones que hicieron, tanto el Partido Liberal como los generadores, tanto renovables como no renovables, el COEP, el BID, el Fondo Monetario Internacional y todos estos actores, el CIMEC, todos en un 95% se han incluido en el dictamen las observaciones que ellos han dado. ¿Qué es lo que necesita la ENE? Hablando en términos médicos, como estaba hablando el diputado doctor Carlos Umaña, a quien yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto, necesita una cirugía estructural para poder sobrevivir, porque arrastra una crisis financiera y administrativa, sí, que es, el modelo actual es insostenible. Entonces sí tenemos que hacer algo. Estamos buscando los consensos, diputada, y hay que arreglar cosas. Diputada, ¿por qué usted hacía gestos mientras hablaba el doctor Carlos Umaña sobre el tema de desaparecer, se va a desaparecer el subsidio focalizado? ¿Hacía algunos gestos usted? No, mire, habían 900,000 usuarios subsidiados. Eso era una pérdida para la ENE, porque se dieron esos subsidios de forma irresponsable a gente, por ejemplo, que vivía en colonias de Tegucigalpa, que son de alto perfil económico, así como también personas o familias que tenían sus casas de playa, que obviamente no tienen necesidad de un subsidio, y se les subsidiaba ese consumo de energía. ¿Y sabe cuánto cuesta solo el recibo que le entrega la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a cada usuario para decirle, usted tiene que pagar cero, no tiene que pagar nada? Son 14.85 lempiras por 900,000, hagan la cuenta. ¿Qué pasa? Se focalizaron. Esos subsidios no van a desaparecer. Pasaron a 350,000 usuarios, que son personas que en realidad necesitan ser subsidiados. Pero ¿sabe qué es lo que va en este decreto, en estas reformas? Que el subsidio sea
dado por el gobierno, porque actualmente ese subsidio se lo cargan a emprendedoras, se lo cargan a otros usuarios. Entonces, lo que se pretende es que el gobierno se haga cargo de esos subsidios, totalmente contrario a decir que se están desapareciendo los subsidios. Ok, y vamos a darle lectura a unos artículos de la ley para que los podamos analizar de este proyecto de reforma de ley energética. En el artículo 2, todos los activos y acciones de las empresas subsidiarias traspasados por la NE y los que éstas adquieran posteriormente a la entrada en vigencia de este decreto son intransferibles e inalienables y no podrán utilizarse como garantía de financiamiento. Habla este artículo número 2. Vamos a ver qué significa para que lo entendamos todos, para que cualquier persona, comisionado Héctor Corrales, le pueda entender esto que está diciendo. Bueno, sobre el tema de privatización, déjeme decirle que creo que el debate, digamos, en la sociedad sobre si la empresa debería ser privatizada o no, creo que quedó claro desde un inicio, ¿verdad? O sea, la clase política habló de que no quería una privatización y la propuesta del Ejecutivo también fue en ese sentido, diciendo de que las empresas iban a ser estatales. El Partido Liberal y muchos de los actores que comparecieron al Congreso durante el proceso de socialización también hicieron esos comentarios y la Comisión de Dictamen, en conjunto con el Ejecutivo, trabajamos para meter no menos de 5 párrafos en el artículo 2 y en el artículo 12 que tienen que ver con estas salvaguardas y los candados. Entonces, creo que la preocupación sobre la privatización, específicamente sobre los bienes del Estado, eso debería ya haber estado claro totalmente para cualquiera que hubiera leído el dictamen. Y mencionar también el comentario que hizo el doctor Umaña sobre que no tiene que ver sobre si los activos se privatizan o se venden o no, creo que eso lo tiene claro. Pero en cuanto a quién controla el ENE, el proyecto, como bien lo hemos venido diciendo, es sacarlo de las manos de influencia política. Entonces, una pregunta es de que quién controla el ENE, quién queremos que controle el ENE. Queremos que sea el Estado, queremos que sea el dueño, pero la ENE la tenemos que poner al servicio del pueblo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es creando una estructura de gobernanza que quede lejos de la influencia política, y eso es ahí a donde crea un problema o crea una disonancia de decir, si los políticos no tienen control sobre las juntas directivas y sobre las decisiones de las empresas, entonces el pueblo perdió control, cuando es todo lo contrario. Porque lo que se creó es un esquema de participación en el latrocinio de la empresa que terminó siendo lo que estamos ahora viviendo en las prédias. Entonces, cuando decimos, que no queremos que termine como un cascarón como Hondutel, o sea, tenemos que estar claros de que está peor que Hondutel. Y lo que pasó con Hondutel fue que no se le dio el esquema de gobernanza ni el esquema para funcionar para poder competir con las otras. Entonces se liberalizó el mercado, pero se dejó a la Hondutel en desventaja. Lo que estamos haciendo aquí es ponerla en misma igualdad de condiciones para que cuando se liberalice este mercado esté ahí. Y el último comentario, cuando hablamos de bypassear al ENE, yo le pregunto, o sea, si la ENE representa un intermediario a la fuerza para usted como cliente, y lo hablábamos antes del programa, y la ENE significa que usted no pueda acceder a energía más barata, eso creo que no tenemos por qué cargar con ese sistema. Pero hay que hacerlo de manera gradual y responsable para que la ENE siempre siga siendo remunerada por sus activos. Y al mencionar el tema de los activos, ese es parte de un proceso que va a ser muy importante, porque el cuánto valen los activos va a ser lo que determina con cuánto se capitaliza cada una de estas empresas. Y ¿saben qué? Mejor leamos todo, porque queremos que la gente vea qué es lo que tiene el proyecto, el anteproyecto de ley. Leámoslo. Mire, ya leímos la primera parte, la segunda parte habla que la NE Matriz no podrá vender o traspasar ningún título, las acciones que componen el capital de las empresas subsidiarias sin la autorización del Congreso Nacional. Ahí hay otro candado que los mismos diputados tienen que abrir. También habla sobre la protección de los bienes de la ENE, los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la Empresa Nacional de Energía
energía eléctrica se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables de seguridad nacional y de interés social. Vamos a seguir dándole lectura al artículo número 12. Se declara de orden público, interés nacional, prioridad estratégica nacional, todas las tierras destinadas a proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica en cualquiera que sea la fuente para su producción, así como las servidumbres, acceso e inmuebles donde se encuentren ubicadas las instalaciones, obras y demás infraestructuras auxiliares indispensables para la prestación de servicios de energía eléctrica. Aquí hay dos artículos muy importantes y estos artículos es porque hay demasiado ruido en la información, en donde se está blindando el tema de la privatización de la ENE. Eso es lo que uno logra leer en estos artículos, Helga. Fíjese que yo al ver estos artículos me doy cuenta que ha habido un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, estos candados adicionales que no estaban explícitos porque la ley ya no establecía la venta, por ejemplo, de los bienes públicos, pero por la incidencia del Partido Liberal me doy cuenta que se agregaron de forma más explícita en diferentes artículos lo que acabamos de leer. Y antes de entrar un poco en un poco de este detalle, yo quiero decir que nosotros como ASJ defendemos una reforma integral e impulsamos una reforma integral que incluya esta parte que la ley toca, que es la parte de institución y mercado, y creemos que es bueno que se respete el espíritu de esta ley, pero nosotros también creemos que es importante y estamos exigiendo ya acciones contundentes de reducción de pérdidas de parte de la ENE. Necesitamos también ver un plan de suministro, cómo se va a asegurar el suministro a bajo costo y en abundancia a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que para largo y mediano plazo va a ayudar esta ley, pero ¿qué estamos haciendo a corto plazo? También sabemos que necesitamos una política de electrificación para llegar a ese más de 1 millón de hondureños que no tienen acceso a la energía eléctrica. Necesitamos una política clara, transparente y bien focalizada de subsidios que llegue de verdad a quien lo necesite. Debe de tener subsidios siempre y ya voy a también a comentar cómo no se pierde con esta ley y necesitamos también un plan para la reestructuración de la deuda. Ahora bien, viendo estos artículos es importante y nosotros hemos analizado la ley y esta ley encaja bastante en lo que nosotros promovemos con institución y mercado fuerte. Entonces una ENE despolitizada y un mercado con reglas claras. Y algo muy interesante que hace esta ley o lo que proponen acá es que la ENE, para quitarla de la mano de la influencia política, se pone a una administración bajo un régimen comercial. Ahora bien, el Estado es el accionario 100% de esta empresa, pero esto es una forma de blindarla del régimen de administración pública que ya sabemos que es ineficiente, ¿verdad? Y el Estado, nosotros estamos hablando del Poder Ejecutivo, porque ahí lográbamos ver una cláusula en donde decía que se necesitaba ir al Congreso Nacional cualquier decisión que podrían tomar dentro de la ENE. O sea, hay que leer un poco más y hacer un análisis un poco más fuerte de la ley, porque aquí les ponen bastante blindaje. Así es, y acá lo importante de verdad es que si esta ley, bueno, se aprueba que sería bueno para la ENE y para el mercado, que luego la forma entonces en que se empieza a operativizar. La ley, por ejemplo, manda la creación de un comité técnico. Este comité técnico debería de ser entonces quien cree un proceso muy transparente y muy técnico para fijar cuáles son las juntas directivas de cada una de las subsidiarias. Porque sí existe el riesgo, y hay que decirlo, que ya sea estas empresas subsidiarias como el operador del sistema o el regulador, sea capturado tanto por intereses privados particulares como por la misma mano de los políticos que hemos visto siempre. Entonces acá sí nosotros impulsamos que haya un proceso fuerte técnico para definir, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que haya una firma internacional busca talento, que sea quien busque los perfiles que van a conformar tanto las juntas directivas de las subsidiarias como la junta directiva del operador del sistema y también quienes conformarían la comisión del regulador.
Esta es una forma de blindar el proceso para que avancemos a tener un sector y una empresa dirigida de manera técnica y no de manera político-partidaria con los ciclos políticos tan inestables que vivimos en nuestro país. ¿Deben meter su mano los políticos en este comité técnico? Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, estamos haciendo un amplio análisis sobre lo que está pasando en el Congreso Nacional, que en estos momentos los diputados están de receso. Decía el doctor Carlos Umaña que estos números, estas cifras, no los van a hacer correr. Lo que sí, doctor Umaña, es que mientras no se apruebe algo, los de la CRE nos van a sacar al pueblo aquí subiéndonos la tarifa, porque como ya no hay subsidios, entonces tenemos que pagar lo que es y estamos comprando energía muy cara. Entonces, realmente para el pueblo, esta lentitud sí le está pasando factura, doctor Umaña. Miren, licenciada Jackie, lo que dice los dos invitados, el señor Corrales y el señor Aguilar, sonará bien bonito, está bien. No se van a privatizar los bienes. Pero es que esos no son los artículos más importantes de esa ley. Los artículos más importantes están al final de la ley, donde efectivamente el señor Corrales ha dicho que efectivamente un gran comprador va a poder salirse de la hegemonía del ENE y que el ENE va a recibir una tajadita ahí por la producción o algo. Pero realmente esos artículos de la conformación de las sociedades y que le permiten, que están al final de la ley, porque yo sí he hecho bien la tarea, la bancada la está tratando de hacer bien. Nosotros sabemos que hay que hacer algo por la ENE, pero nos van a dejar la ENE fuera de competencia, porque cuando se ponga de acuerdo un transmisor privado con un generador privado, van a bypassear la ENE. Entonces, nosotros estamos seriamente preocupados. Si nosotros tenemos una salvaguarda de que la ENE no va a ser bypasseada, que va a llevar siempre eso, el Partido Liberal está dispuesto, pero en este momento, claro, no se van a privatizar los bienes del ENE, por supuesto que lo sabemos, si ni les interesa tampoco, a una empresa privada no le interesa el cajón, le interesa otro tipo de tecnologías que van a invertir, el control total. No le interesa una represa que ya está vieja, que hay que meterle un montón de cosas. Eso no le interesa, van a invertir en nuevos modelos, que está perfecto, pero se van a poner de acuerdo con los grandes consumidores para bypassear la ENE y nos van a dejar a los que podemos pagar la luz para esa situación. Eso está claro en la ley. Sí. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Salvaguarda de que la ENE no va a ser bypasseada. ¿Por qué digo yo que se parecería a Undutel? Porque simple y sencillamente Undutel quedó con sus líneas telefónicas ahí, pero la gran mina de oro era las concesiones de las bandas y la banda ancha, que no sé por qué no la han explotado Undutel, porque es el dueño de la banda ancha. Entonces, nosotros queremos que la ENE, si bien es cierto, sean las subsidiarias, y no queremos meter la mano los políticos. Por mí está perfecto que viniera una empresa internacional completamente neutral a elegir esos comisionados de la CRE y todos los directivos de todas las subsidiarias. Perfecto estaría, que no los conozcan, que se elijan por competencia de estas personas, pero nos preocupan los artículos finales de la ley, o sea, sí, que realmente no es un intento de privatización, sino que están liberalizando, y eso nos va a conducir a una luz bien cara para el pueblo. Esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros queremos presentar una contrapropuesta, no me quiero adelantar, para la siguiente semana. Dice que están liberalizando. En países como Guatemala, Panamá y El Salvador, ya el mercado está libre y la gente tiene el derecho de comprar la energía donde crea que le dé el mejor servicio. Pero aquí en Honduras se está viendo a eso, a liberalizar el mercado. Y tal vez un recordatorio de que el mercado se liberalizó desde 2014 hasta 2022, cuando el gobierno de Libre reformó el marco legal. Y entonces ese bypasseo del ENE que menciona el doctor Umaña no es realmente un bypasseo, sino que simplemente liberar para que consumidores puedan transar directamente con generadores, incluyendo al ENE, no solo generadores privados.
La ENE Transmisión, no existe una empresa privada ahorita más en Honduras que la ENE Transmisión, es una empresa pública y se le remunera por el uso de su red. Entonces, el dejar claro que es un concepto a veces de que dejamos pasar por alto, de que el negocio del ENE no es comprar energía y venderla, porque el negocio del ENE, ese costo se le pasa totalmente al consumidor. El negocio del ENE es distribuir la energía y que le paguen la factura, pero ahorita entre más energía venda la ENE, más pierde. O sea, es decir, y mencionar de que desde 2014 hasta la fecha y desde cuando comenzaron a haber este tipo de transacciones, que ya las habían, ¿verdad? Entre consumidores grandes, habían más de 100 consumidores que estaban transando directamente con generadores. En la reforma del Libre pasaron únicamente a ser 6 consumidores los que podían, pero estos consumidores siguen transando de este estilo. Y las pérdidas del ENE, o sea, no mejoraron, no tuvo un impacto en las finanzas del ENE. O sea, lo que impulsa la situación financiera del ENE son las pérdidas, no cuántos clientes tiene el ENE. Bueno, ya ustedes han escuchado la postura del Partido Liberal, la está diciendo el doctor Umaña. ¿Qué opina usted, Edgar Aguilar, usted que es especialista en materia de energía, sobre la preocupación que tiene el doctor Carlos Umaña y la bancada del Partido Liberal? Nosotros creemos que es importante cualquier espacio para fortalecer esta ley para que de verdad responda a las necesidades de los hondureños. Los hondureños no podemos seguir siendo quienes más sufrimos en Centroamérica de apagones, donde más apagones hay, donde más duran. No podemos seguir también siendo el país donde tenemos una tarifa que es inestable, que sube, que baja. Necesitamos una tarifa estable. También necesitamos ver con claridad cuáles son los costos reales y que no nos estén cobrando por medio de nuestros impuestos las ineficiencias de la ENE. Es posible un futuro así. Ahora bien, hay que hacer entonces fortalecer esta ley. Nosotros lo hemos dicho en cómo se conforman estas juntas directivas, cómo de verdad se blinda de intereses privados particulares, como de la mano de la influencia política. Pero lo que yo esperaría es que en este punto no se utilice la bandera de defender lo público, de defender otros elementos que suenan bien, pero que son al final para introducir elementos ya de intereses particulares. Por ejemplo, esta ley no debería ser una ley para exoneraciones, esta ley no debería ser una ley para garantizar precios fijos para tecnologías en particular, esta ley no debería ser para beneficiar a grupos específicos. Ya lo dije, nosotros como ASJ promovemos una reforma integral y esta ley solo es un elemento de esa reforma integral. Y creemos que está bien que la ley se enfoque en ordenar el sector, en reestructurar la ENE, pero mire, si ya empezamos a abrir esta ley, a quererle meter una cosa de la otra, se va a distorsionar completamente su naturaleza y no va a alcanzar los objetivos que queremos y que no podemos esperar más. Ya aumentó como millones desde que empezó el programa ese contador acá, y entonces nosotros los hondureños que pagamos la factura, que pagamos impuestos, estamos urgidos porque regrese el Congreso Nacional y avancen con esta conversación de forma constructiva y voten por una ley poniéndose la bandera de Honduras sin intereses particulares, ya sea de grupos que quieren meter sus intereses, como también de intereses dentro del mismo Congreso, porque a veces los diputados se preocupan más, con todo respeto, por si, y no me estoy refiriendo a quienes están acá, solo en general, pero si es algo popular, si esto me garantiza votos en las próximas elecciones. Y nosotros como hondureños les hemos confiado a los diputados para que ellos tomen las decisiones, se informen con los expertos, con su propia lectura y que apoyen lo que es bueno para el país. Miren, a veces hay medicinas un poco amargas, tal vez al corto plazo. Y la estamos sintiendo el pueblo. Y necesitamos por eso avanzar entonces con las soluciones, no solo quedarnos con el trago amargo. Y por eso es importante entonces avanzar con esta ley. Y claro, lo que se tiene que fortalecer para defender los activos públicos, lo que se tiene que fortalecer para que estas nuevas subsidiarias nazcan sanas y no hayan intereses particulares, hay que hacerlo, pero también mucho cuidado, y lo vamos a estar viendo, que con esta contrapropuesta o con otros elementos que salgan, que no se metan otras cosas que no deben estar en una ley cuyo espíritu es ordenar el sector y ordenar la ENE.
Bueno, diputada Tania, usted escuchó al diputado Carlos Umaña. Nosotros nos sorprendemos porque aprobaron ya el primer debate, el segundo debate, están empantanados en el tercer debate. La cuestión es de votos. Y yo siempre lo he dicho, que los diputados de este Congreso tenemos una gran responsabilidad. El presidente Tomás Zambrano ha tomado este tema con mucha responsabilidad y siguiendo el plan tan valiente que ha tomado el presidente Azpura, pero nosotros como diputados, ¿cuál es nuestra misión? Crear un marco legal que permita tomar acciones y en realidad darle al pueblo lo que quiere, que es un mejor servicio de energía a mejores precios y que sea siempre disponible. No es que aprobando la ley va a bajar la tarifa de energía eléctrica. No podemos estar engañando al pueblo con eso. No es así. Es que se va a permitir una reestructuración, se va a abrir el mercado para que existan mejores precios, la separación de la empresa en las 3 subsidiarias, que es generación, transmisión y distribución, va a permitir una administración especializada con mayor transparencia, fortalecer a la CRE y fortalecer el operador del sistema. Esto lo que hace es dar mayor transparencia y evitar lo que es la influencia de los políticos, que estamos tan mal vistos y que debemos de recuperar la confianza del pueblo hondureño dando y tomando las mejores decisiones. Pero este es algo valiente, insisto, esto no es que hay que pensar que vamos a sacar rédito político, esto es una cuestión de país. Salvar a la ENE es salvar a Honduras, eso es lo que debemos de entender. En Ocotepeque, aquí donde estoy yo, todos los días habían apagones, hasta hace poco que se ha mejorado gracias a las intervenciones que se han dado de la nueva administración, pero eso es algo molesto, días sin luz. El departamento de los que más sufre con cortes de energía es Ocotepeque, porque estamos en la colita de Honduras. Entonces lo que hacen es desconectar a Ocotepeque cuando está sobrecargado el sistema, y ahí es donde tenemos problemas nosotros. En especial Tania Pinto, representante de Ocotepeque, quiere que esto salga adelante, que se tomen las mejores decisiones para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, y la pregunta del millón, ¿creen que se acaben los apagones con esta ley? Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en 3030. Vamos a seguir analizando el eterno problema de la ENE y la pregunta es, ¿creen ustedes como varita mágica que si se aprueba esta ley, pues ya no tengamos apagones? ¿Cuál es ese verdadero problema que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ. Bueno, para empezar, yo tomé un screenshot de cómo estaba el contador a las 7:10 y son las 7:53. A las 7:10 estaba en 8.730.779 y ahora ya va por los 8.730.231. Entonces vemos que ya más de 2.000 millones, más de 2 millones ha crecido. 2 millones, 2 millones en la pausa. lempiras es lo que hemos perdido desde las 7:10. Y lo digo lo que hemos perdido porque ese dinero sale de nuestros impuestos y sale de deuda futura que lo pagamos nosotros también con nuestros impuestos, nuestros hijos, nuestros nietos. Esta situación es insostenible. Entonces nosotros mostramos acá cómo es que llegamos a eso, ¿verdad? El problema al final, como lo dijimos hace un rato, es que la ENE es manejada por intereses políticos sin fines de eficiencia operativa o financiera. Entonces, ¿qué pasa? Hay sobrecostos, que eso es el resultado del manejo político. En primer lugar, son las pérdidas de energía eléctrica, que son las que vemos en pantalla, que cada segundo son 544 lempiras, por diferentes, hay hurto, ¿verdad? Conexiones que no pagan lo que consumen, que deberían de pagar. También esto es causado por altos costos de deuda. La ENE tiene una deuda de casi los 120.000 millones de lempiras y el costo de ese interés de esa deuda también pues carga financieramente a la empresa. Ese costo no se puede transferir a la tarifa y no debería ser porque es una deuda ineficiente o a causa de la ineficiencia. Además de esto, actualmente tenemos 2 entidades de distribución. Tenemos la UTCD y tenemos ENE Distribución. Entonces estamos
poniendo dinero en 2 diferentes entidades dentro de la ANEP para que hagan lo mismo, y ni aún así tenemos servicio de calidad. Aún también tenemos gastos operativos no recuperados, eso quiere decir que no se reconocen en la tarifa porque también son ineficientes, y gastos de arrendamiento. ¿Qué pasa? Ahorita hay plantas de diésel a las que la ENEL les compra paga por la renta de las máquinas, pero también les compra el diésel, y ese costo tampoco... Doble ganancia tienen algunos aquí. Sí, hay que decirlo también. Hay que ser honestos. Sí, ahí también, o sea, la ENEL también ha dado el espacio para corrupción público-privado. Doble tajada. Sí, y esto, fíjese que también habla de una empresa que no ha tenido los incentivos para bajar costos y tener los mejores tratos, digamos. Si esta empresa se manejara por una junta directiva a quien se le dijera, bueno, no me está respondiendo el inversionista, digamos, el Estado en este caso, no me respondes, pues vas para afuera, habría un mejor manejo de la empresa, pero eso no ha existido por la misma influencia política. Pero en el cuadro luego lo que muestra es que esos costos se traducen en deuda, esa deuda luego se traduce también en falta de inversión, y esto pues hace que el ciclo se vuelva a repetir, donde la falta de inversión causa aún que las pérdidas aumenten más y que no tengamos el servicio que merecemos. Bueno, aquí, doctor Umaña, dicen algunos que deberían de estar los diputados ahorita en el Congreso, que no les debieron haber dado ese tiempo libre, porque aunque muchos digan no vamos a tomar decisiones a la carrera, pero ¿por qué irse a receso? Porque estamos hablando de que a medida esto vaya pasando, ya no se está subsidiando y ya la gente está sintiendo el incremento en el tema de la tarifa de energía. ¿Qué le ha dicho su bancada sobre las reuniones que han sostenido? Porque, mire, aquí se especula mucho. Usted me acaba de decir que no les han ofrecido dinero. Se especula mucho, se lo digo a nivel de lo que uno escucha. Usted niega rotundamente el ofrecimiento de dinero a la bancada por estar dilatando esta decisión. Completamente. Yo niego cualquier intento o noticia de que a alguien le han estado ofreciendo dinero para emitir su voto. Y le quiero recordar, licenciada Redondo, que el Congreso está habilitado los 365 días de la legislatura para sesionar. Ni siquiera nos necesitan llamar a una sesión extraordinaria. Únicamente el presidente puede convocar. O sea, el Partido Liberal pidió un compás de espera de esta semana para presentar la contrapropuesta que nosotros queremos, que tampoco va a involucrar intereses de grupos X o Y. Lo que queremos es que realmente quede una salvaguarda de que la ENE, la generación es rentable, la transmisión es rentable, el problema es la distribución. Entonces nosotros queremos que esa distribución realmente la garantía de que no vaya a tener una privatización vedada, porque no es los activos los que nos preocupan, es la manera en cómo se va a administrar las sociedades. Eso es lo que tienen que entender. No nos preocupa, sabíamos que no se va a poder vender los activos, que no se van a poder hipotecar, que no se van a poder hacer muchas cosas con ellos, pero entendemos que el mecanismo que está en esa ley, sí tenemos serias preocupaciones de la migración de grandes consumidores del ENE para ponerse de acuerdo. Esa liberalización del mercado va a hacer que probablemente la energía que le den a los privados sea más barata que la energía que produzca la ENE, por lógicas razones, porque hay que invertir dinero en la generación. Entonces, lo poco que tiene la ENE para generar probablemente sea caro, y pueda venir una compañía externa y ofrecerle servicio a los grandes consumidores y hacérselo más barato. Eso puede suceder. Mire, aquí está un representante del Congreso Nacional anterior, y la abogada estaba también. Yo voté en contra de los contratos del ENE. Yo sabía que esos contratos eran leoninos cuando estaba en otro partido. No me gustaron esos contratos que hicieron ahí. Algunos los modificaron, otros los alargaron, pero no logramos nada con esos contratos. Y lo que logramos fue una empresa como Brazabola, que le pagan el diésel y nos cobra por eso. ASJ estuvo en contra de esos contratos. Mordida y tajada. Yo lo recuerdo.
Yo lo recuerdo. Entonces, yo sí tengo la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Yo voté en contra. Fuimos de los pocos diputados que nos expresamos abiertamente en contra de los contubernios que estaban haciendo, distribuyéndose el mercado. Entonces, hoy tenemos que afrontar esos contratos que aprobó el Congreso Nacional anterior, que son algunos 18 años, otros, bueno, un montón de años. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Quién va a todo eso? Eso no nos queda claro en la ley. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Responsabilidad. Y si el presidente Zambrano nos convoca para volver a ir a sesiones, bienvenido sea. Aquí tenemos una de las vicepresidentas que más preside las sesiones cuando el abogado Zambrano no está. Bueno, de hecho, la abogada presidió la última sesión del Congreso Nacional y muy bien presidida. Entonces, nosotros estamos dispuestos al llamado, la bancada está dispuesta al llamado, pero entendemos que el abogado Calix le pidió, por lo menos esta semana, al abogado Zambrano para hacerle una contrapropuesta. Yo espero que el abogado Calix nos convoque esta semana, ya sea Zoom, presencial, de cualquier manera, para que el Partido Liberal la discuta. Bueno, pero eso es el jefe de bancada que va a hacer esto. Así que yo, como le digo, no estamos en contra y no es que yo no esté triste por ese marcador que llevamos ahí, que ya subió 3 millones de lempiras. Es porque queremos tomar la situación muy responsablemente y no estamos tras los votos. Yo, sinceramente, la bancada no está por eso. No estamos haciendo cálculos políticos, lo que queremos hacer es un cálculo responsable de que el ENE nos va a dar el mejor servicio. Bueno, sobre lo que ha dicho el doctor Umaña, Edgar Aguilar quiere reaccionar y luego vamos con la diputada Tania Pinto. Sí, no, a mí me parece muy bien, ¿verdad? Qué bueno ver un Congreso dinámico y donde haya retroalimentación y se mejoren los proyectos para el bien del país. Acá yo algo que sí quisiera reconocer es que sabemos que este proyecto se preparó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, también entiendo del Departamento de Estado con su equipo enfocado en el tema energético. Entonces, sí pediría yo, ¿verdad?, a la bancada del Partido Liberal también que en estos insumos que ellos brinden traten de verdad de tener esa rigurosidad técnica. Un error, por ejemplo, del 46-2022 fue un decreto que salió a la carrera, rápido se discutió, se aprobó en el Congreso y pues eso creó muchas distorsiones en el mercado. Entonces espero que en este ejercicio que está haciendo el Partido Liberal estén pues buscando ese tipo de retroalimentación y de insumo altamente técnico, ¿verdad? Y otra vez blindado de intereses particulares que quieran pues tomar la oportunidad para introducirse de esta forma. Diputada Pinto, ya decía el diputado Umaña que el mecanismo, ellos van a presentar una propuesta en cuanto al mecanismo. Ya ustedes ya han tomado en consideración pues todas las observaciones que ha dado la bancada del Partido Liberal, más esta que hace falta, ¿no? Como le digo, hay una tabla en donde el 90% de las observaciones realizadas se les ha tomado en cuenta. Si tienen algo que aportar, nosotros como comisión, el diputado Milton Puerto, estoy seguro que nos va a convocar a reunión y estamos a la espera de lo que es pues estos aportes del Partido Liberal. Nosotros como bancada del Partido Nacional estamos ya listos para poder aprobar estas reformas porque cada minuto es una pérdida para el pueblo hondureño. Y esa estructura, yo le llamaría una cirugía a corazón abierto, lo que le vamos a hacer a la ENE. Y cuando hay una cirugía de esta índole, hay dolor, hay sufrimiento, pero al final, en el nombre de Dios, se van a ver los resultados. Por eso tenemos que ser muy responsables. Nosotros en cualquier momento estamos dispuestos a sesionar, agradecer a la ASJ que ha sido un gran brazo técnico para nosotros. De hecho, ellos lograron que la gerencia de la ENE hiciera un mapa en cuanto a las pérdidas y localizar e identificar cuáles eran los puntos más urgentes y más drásticos de pérdidas del ENE para poderlo atacar. Porque una cosa es el hurto, otra cosa es el mal manejo y el mal tratamiento de las líneas de conducción, la falta de proyectos, la falta de transformadores, la falta de
medidores, que por cierto hay una campaña sucia diciendo de que van a haber medidores prepago, contadores prepago, y eso no es cierto, es una mentira, no es cierto. Entonces, eso estamos listos. Si tenemos que presidir, pues con el mayor de los gustos, porque aquí no es para tener rédito político, aquí es como hondureña que quiero solucionar y aportar mi granito de arena para poder salvar la ENE. Comisionado, el doctor Umaña hablaba sobre los mecanismos y que eso les preocupaba. ¿Cómo se indexan esos mecanismos al artículo 2 y el artículo 12 para ver si podemos explicar un poco más al respecto? Ok, bueno, primero son diferentes tipos de candados ahí, pero sí la mayoría tienen que ver con cómo se tratan a los bienes del ENE, a los activos del ENE. Entonces, importante de que cuando se menciona de que son de dominio público, interés de seguridad nacional, todas esas cosas las van acercando más al control del Estado siempre. Cuando el tenedor de acciones se prohíbe la venta de las acciones que componen las empresas, también es otro tipo de candado. Entonces, en la sumatoria lo que se ha logrado, y creo que el diputado Umaña lo menciona bien, es de que no se van a vender estas acciones. Creo que a donde queda todavía es esto de cómo se ¿Cómo va a manejan operar? las empresas. Porque Correcto. por lo que veo, el temor de ellos es que no le den el dinero a la ENE. No, de acuerdo. No, pero el dinero siempre es del ENE, pero eso es importante. Oye, el doctor Umaña lo mencionó de que la ENE Generación, es decir, el Cajón, Patuca, todas las plantas del ENE, es una empresa rentable, Transmisión también es una empresa rentable y todo se lo está comiendo distribución. Y para ponerle un ejemplo, nuestra planta más importante en todo el sistema es el Cajón, pero por las pérdidas, todo lo que genera el Cajón, dos veces se está perdiendo. Entonces, las pérdidas equivalen a un poco más de 2 veces todo lo que genera el Cajón. Pero lo importante aquí es irnos moviendo hacia una discusión que realmente mire el diseño de un mercado que esté al servicio del ciudadano. Entonces, quien controla es secundario a si está realmente al servicio del pueblo. Entonces, es importante que se le pongan candados de cómo se seleccionan las personas. Y creo que estamos claros de que la despolitización de la empresa es un gran componente de si va a funcionar bien o no. Entonces, ¿cómo se seleccionan no los funcionarios, sino los ejecutivos o los empleados de las empresas? Eso es muy importante que lo vayamos viendo, ¿verdad? Bueno, y algo que también pues llama mucho la atención, porque es un tema, nosotros vamos a quedar cortos con 1 hora y media de análisis para todo lo que tiene esta ley, que pues hay que analizar, que en estos momentos está pasando el tiempo y mire cuánto dinero estamos perdiendo, que decía el doctor Umaña, contratos leoninos con térmicos. ¿Qué respuesta damos ante eso? Porque se compra energía cara, se subsidió en su momento la energía, ya no se puede seguir subsidiando porque eso es lo que nos está llevando a las pérdidas. Pero entonces la gente va a seguir recibiendo a cada 3 meses la lamentable noticia de que le están subiendo a la tarifa. Gracias, Jackie, por buenos puntos que hay que aclarar ahí, varios ahí, ¿verdad? Primero, la tarifa es una función de cuánto cuesta suministrarle la energía al usuario y varía de trimestre a trimestre por las diferentes condiciones que influyen en la tarifa. Porque la gente dice, ya bajó la gasolina, pero la tarifa me fue para arriba. Y yo tengo que ser transparente con usted con lo que le estoy diciendo. Está bien, pero el precio del combustible, o sea, siempre se mide de lo que vivimos, ¿no? Sí. Entonces ahora ya va para abajo, eso va a ser un factor que presione la tarifa del próximo trimestre hacia la baja, pero también viene una sequía. Entonces tenemos que tener claro de que son factores que van cambiando en el tiempo, pero que no es por la falta de una ley, digamos, de que las tarifas o porque compramos energía cara. De que vayan a subir. No, lo que compramos energía cara, eso es definitivamente lo que influye en la tarifa. Subsidiándolo, pues. No podemos. O sea, el subsidio a las personas que más lo necesitan
ha seguido y no se está prohibiendo en la ley. Eso es muy importante mencionarlo, ¿verdad? Y el presidente Afura ha mantenido el subsidio frente a este incremento también. Lo que se está dejando claro en la ley es de que si se da una decisión de subsidio no lo puede absorber la ENE el costo, lo tiene que absorber el Tesoro, porque si cargamos a la ENE con un costo más y no se lo remuneramos, eso contribuye a las pérdidas. Pero aquí el tema del precio de la energía y la tarifa, cómo influye el precio de la energía, tiene dos componentes. Primero es porque no se han hecho licitaciones competitivas en los que compitan y descubramos de verdad cuál es el precio de la energía. ¿Y con esos contratos que aprobaron ahí? Es por eso lo que menciono. Y los contratos no fueron ni de compra de energía, fueron de arrendar plantas, poner el diésel y a lo que saliera. Entonces salían... Y eso le suma al precio de uno. Correcto. Entonces a 26 centavos, a 30 centavos, en este último mes de mayo que estuvimos viendo temperaturas altísimas, que vimos que Patuca se quedó sin agua, entonces tenemos que prender estos motores caros porque sí, no podemos dejar tampoco sin suministro eléctrico. Entonces esa energía va encareciendo y va influyendo en la tarifa. Entonces cuando tengamos un esquema que no dé lugar a los intereses que atrasan licitaciones o que boicotean licitaciones, eso vamos a tener un momento en el que de verdad el precio vaya hacia abajo. Bueno, imagínense, cada segundo que nosotros estamos perdiendo 544 lempiras. Eso nos está costando. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en 3030. Vamos de inmediato a mostrarles en pantalla un análisis que ha hecho la Asociación para una Sociedad Más Justa, Edgar Aguilar, que nos llama mucho la atención y sí nos preocupa mucho el tema de la auditoría, que la ENE no tiene estados financieros auditados desde 2010. ¿Estamos en qué año? ¿En 2027? 16 años, 17 años. Es increíble. Es increíble y no podemos seguir así. Y como hondureños, ¿verdad? Qué irresponsable la forma en que ha manejado nuestra empresa, que nos dicen es nuestra empresa pública, ¿verdad? Nosotros deberíamos de poder ver cómo le va a la empresa, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus gastos. Decía el doctor Umaña también, no tenemos, por ejemplo, activos valuados que esté al día, no sabemos verdaderamente eso. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue un ejercicio con datos oficiales, ver qué pasaría con la ENE bajo diferentes escenarios. ¿Qué pasa si seguimos en el status quo con la deuda pública también? Lo hicimos desde un punto de vista cuál es el impacto en las finanzas públicas, en la deuda y en el gasto fiscal. Y lo que nosotros encontramos es que si seguimos con el status quo, o sea, si la ENE sigue como está, manejada por los políticos, seguimos cubriendo el déficit año tras año y más bien la deuda va creciendo año tras año y la cantidad que va de nuestros impuestos para cubrir el déficit sube. Si solo hay un saneamiento financiero, esto sí solo se reestructura la deuda, pero la ENE queda igual, únicamente disminuye un poco el costo de esa deuda, entonces el costo del gasto fiscal disminuye un poco, pero la deuda sigue aumentando igual porque la ENE sigue igual de ineficiente. También hicimos el análisis qué pasa si la ENE solo se separa en las tres actividades, que eso es lo más básico en el mundo, así se organizan las empresas, porque ¿qué pasa, Jackie? Usted puede ser buena, digamos, o alguien puede ser bueno en vender aguacates, pero eso no quiere decir que usted también es bueno en cultivar los aguacates y en transportar los aguacates. Es lo mismo con la ENE y estas tres empresas de transmisión, distribución, generación, queremos que hayan empresas especializadas para cada actividad y de esta forma disminuir sus costos y ser más eficientes y de esta forma ser más rentables. De eso se trata la separación y ahí no tiene nada que ver privatización, ese solo es un paso bien básico para ordenar y eficientar la empresa, nuestra empresa, como hondureños, ¿verdad? Luego, entonces vemos que eso mejora un poco porque las empresas se convierten un poco más eficientes. Asumimos ahí que la especialización ayuda a reducir costos, pero únicamente nos hemos dado cuenta que en la distribución necesitamos un operador especializado, un operador que tenga los incentivos para disminuir esas pérdidas, no como EEH. Y nosotros hemos hecho estudios sobre qué pasó con EEH. EEH era un contrato de administración donde para empezar no hubo competencia a quién se lo dio y luego a EEH se le pagaba un honorario fijo, cumpliera o no con la reducción de pérdidas.
Necesitamos acá un abordaje diferente que no replique lo de H ni que replique lo del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Distribución necesita manos técnicas que tengan los incentivos de que, bueno, si reduzco pérdidas, pongámoslo así en palabras simples, si reduzco pérdidas me pagan y si no reduzco pérdidas no me pagan, pero es mi responsabilidad bajarlas y que ya eso no nos siga impactando a nosotros mediante los impuestos. Entonces, si le damos dos más, la siguiente y luego la otra, estas son las fuentes de datos para nuestro análisis financiero, fuentes oficiales de la ANE, pero en la siguiente les quiero mostrar un gráfico de cómo sube la deuda si seguimos igual, y acá por eso es que necesitamos avanzar con una reforma integral, y esta ley pues va encaminada en uno de los elementos de esa reforma, que como ya lo dije también, aparte de esta ley necesitamos esfuerzos en la reducción de pérdidas, el suministro, cómo se va a garantizar, subsidios, electrificación, deuda, también exigimos acciones ahí, y esta deuda es parte de ese paquete que se necesita en una reforma integral. Pero si seguimos con el status quo, es la línea roja. La deuda está al lado, donde está el logo de potencia, y luego a mano derecha tenemos el gasto fiscal. Vemos la línea roja que con el status quo, el gasto fiscal de nuestros impuestos sube año tras año. Luego vemos la línea verde, donde se separan las empresas, no se privatizan, y luego en la línea verde, cuando se introduce un operador especializado en distribución que tiene los incentivos para reducir pérdidas, vemos cómo el gasto fiscal se reduce de alrededor de 350 millones de dólares hoy, en 10 años, a menos de 200 millones. Ya el gasto fiscal va únicamente a cubrir el subsidio, a cubrir a quien de verdad necesita el apoyo del Estado, no a cubrir las ineficiencias de usuarios que, teniendo sus grandes empresas que consumen mucho, o grandes, pues de la forma que consuman, que no están pagando. Eso es lo que queremos, que nuestros impuestos vayan de verdad a ayudarle a quien de verdad lo necesita, sí, no a personas o entidades que consumen y no pagan. Y la deuda vemos lo mismo. Si seguimos igual, esta deuda que ya es insostenible, ya representa uno de cada 4 lempiras de deuda pública, sigue aumentando, es totalmente insostenible y un riesgo para las finanzas públicas del país, que nos puede poner el país en una situación crítica para pues tener la estabilidad, para que venga la inversión, para que nuestro país sea confiable. Pero vemos en la línea verde de la deuda que sí avanzamos con una reestructuración y una agenda, ¿verdad?, de una reforma integral. La deuda más bien se disminuye, porque ¿qué pasa? Las empresas que ya son rentables de generación, transmisión, ahora con una distribuidora que ya no carga el sistema, más bien esas rentas ayudan a ir amortizando esa deuda, a que vaya bajando con el tiempo esa deuda ineficiente en vez de que vaya subiendo. Y pues claro, puede ser que exista nueva deuda de ahí en adelante, pero ya sería deuda para fines productivos, para fines eficientes y no para cubrir ineficiencias. Entonces es claro, el status quo no es sostenible. ¿Cómo es el panorama, doctor Umaña, viendo que podría liberar 144 mil millones de lempiras, tanto que se necesita para la salud, tanto escuchar que van a los hospitales y que no hay medicinas, tanto que se necesita para educación y sobre todo seguridad, porque también estamos teniendo problemas en materia de seguridad? ¿Cuál es el panorama legislativo que usted pues puede ver tras este análisis que hemos hecho nosotros? A manera de mi conclusión, quiero decirle lo siguiente: la bancada del Partido Liberal va a ser sumamente responsable en lo que vamos a hacer con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Todavía no nos vamos, doctor Umaña, todavía no nos vamos. Nos vamos hasta las 9. Estoy tratando de resumir porque a dónde quiero llegar. Lo que nos preocupa son los procedimientos, los procesos, cómo lograr que la ENE sea eficiente en el mecanismo de la distribución sin perder los grandes contribuyentes que tiene la ENE. ¿Cómo vamos a hacer para manejar esa deuda que el Estado va a tener que absorber probablemente? ¿Cómo vamos a elegir a las personas sin el compadrazgo político, que salga de la ecuación hasta el presidente de la República? ¿Cómo vamos a ayudarle al pueblo hondureño para que realmente los que necesiten la ayuda la reciban?
¿quién es el que va a absorber? Porque prácticamente los subsidios los va a tener que absorber el Tesoro Nacional. Entonces, la oportunidad de que los grandes contribuyentes ayuden prácticamente está vedada. Entonces, eso es lo que tenemos que construir, licenciada Jackie. Y eso es lo que estamos aspirando los liberales. No a manosear la ENE, no a que siga aumentando la deuda. Queremos ser bien responsables. Entonces, aquí podemos decir que el proceso es el que nos preocupa. Sabemos que no se va a privatizar los activos del ENE, pero los procesos sí nos pueden llevar a problemas en el futuro. Y eso es lo que está apostando el Partido Liberal, a ser responsables para que realmente eso que está diciendo el señor Aguilar se cumpla y que esas gráficas que veamos ahí, la deuda no siga subiendo. Y la otra irresponsabilidad que no podemos permitir más, esa colocación de bonos soberanos a cada rato. O sea, eso no lo podemos permitir. Eso es, esos bonos soberanos son catastróficos para las finanzas del Estado. Entonces, esas cosas esas son nuestras preocupaciones. Espero haberme dado a explicar. El Partido Liberal no está boicoteando nada. Queremos ser muy responsables y nuestro jefe de bancada va a anunciar próximamente qué es lo que va a proponer el Partido Liberal. Bueno, podemos darle un análisis al doctor Umaña y a la gente que nos está viendo, porque es válido todo lo que nos ha dicho. ¿Cómo le van a hacer en el tema del proceso? ¿Cómo está diseñada la ley, este tema del proceso que habla el doctor Umaña? Sí, de acuerdo. La ley es, digamos, el armatoste donde todo se va armando, la estructura, digamos, macro. Entonces, entiendo la preocupación digamos, de falta de detalle en algunos casos de los procesos, o que no incluya, digamos, específicamente un plan de reducción de pérdidas o cómo se va a reperfilar la deuda. Y en sí es que la ley se encarga de diseñar el mercado, y esas cosas quedan o para la reglamentación o para seguir instrucciones que se pueden incluir en el proyecto de ley. Es decir, se puede incluir algo que diga, se instruye a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y a la CREA que presenten un plan de reducción de pérdidas y de reperfilamiento. Porque él habla de la distribución. Sí, exacto, porque esa es la empresa realmente la que está en problemas, ¿verdad? Las otras dos empresas no están en la ley. ¿Cómo problemas. operaría el tema de la distribución? La distribución quedaría igual como está funcionando ahorita, en el sentido de que hay una gerencia de distribución adentro de la ENE que se encarga de operar el tema de distribución, pero también existe la UTCD, se llama, que es, digamos, como lo que quedó de EH, ¿verdad? Que funciona también con un poco de más agilidad, digamos. Entonces, la empresa de distribución tiene que ser su primera prioridad reducir las pérdidas. Entonces, su gestión comercial de conectar a clientes cuando se lo pidan. ¿Pero sería comercial o sería estatal? Estatal siempre. O sea, la ENE se divide en 3 empresas subsidiarias y una matriz que es la dueña, digamos, de esas 3 empresas. Y siempre sería siendo estatal, pero de nuevo con los mecanismos de gobernanza que le permitan ir avanzando en esta reducción de pérdidas. Pero regresando al punto del doctor Umaña, de si queremos más detalle de cómo se van a ir haciendo estas cosas, también se pueden ir incluyendo, o también se podemos, verdad, hablarlo, pero el comité de conducción que ya está dentro de la ley y el grupo técnico que va a implementar esta reforma, le digo, cuenta con no menos de 20 asistencias técnicas de bancos multilaterales y todavía más por sumarse. Entonces hay una hoja de ruta clara de cuál es el proceso de modernización y separación de la empresa para que empiece a funcionar lo más rápido posible en un camino en un sendero de reducción de pérdidas y en un sendero de manejo de la deuda para que eso nos deje de jorobar. Bueno, diputada Pinto, ustedes como bancada del Partido Nacional han hablado con diferentes diputados del Partido Liberal. ¿Qué les han dicho? Bueno, hay unos que están definitivamente convencidos de que sí quieren apoyar tal cual está el dictamen, y otros pues que quieren, según lo que hemos escuchado del diputado, el doctor Umaña, mejorarlo para tener más candados. Estamos dispuestos a escucharlo. Mire, lo rescatable de todo esto, Jackie, es que no tenemos un no rotundo, sino que están abiertas las posibilidades. Estamos en la mesa de diálogo, de consenso, para tomar acciones con la ENE
algo importante es que esta es una reforma integral, una reforma matriz, por decirlo así, y luego tienen que venir otro tipo de leyes en cuanto al hurto de la energía, que ojo, se pide que sea aumento a las penas del hurto de la energía. Ese delito ya está en Honduras especificado en el Código Penal, pero lo que se debe de hacer es perseguir el delito, evitar la impunidad, porque mientras siga la impunidad en el delito de hurto de energía, no se va a parar. Entonces hay que fortalecer el Ministerio Público, las fiscalías en cada departamento para que puedan estar atentas a lo que es el hurto de la energía, y así otras leyes adicionales que si tocamos en esta ley ya es posible que se va a degenerar. Entonces esto es una ley marco, por decirlo así, esta es una reforma que hasta casi ya parece reglamento de tanto que le hemos agregado, pero sí tenemos que hacer un compromiso en el Congreso Nacional de que en tanto tiempo se van a presentar esas otras leyes que van a venir a fortalecer lo que es estas reformas y esta ley marco que estamos por aprobar. Hay algo que sí nos preocupa un poco y es el tema que se está a la espera de que el jefe de bancada del Partido Liberal los convoque, diputado Carlos Umaña, porque todavía él no los ha convocado y me imagino que esa convocatoria va a ser para hacer el análisis. ¿Han pensado ustedes en invitar a una figura técnica o ya tienen ustedes alguna figura técnica para que hagan más robusto esas adendas que le van a agregar a este anteproyecto? Sí, ya hay, no le voy a dar los nombres porque no quiero ser infidente de lo que es la jefatura de la bancada. Tenemos al menos 3 a 5 técnicos que nos van a asesorar. Yo creo que vamos a tener una reunión, si no es presencial, por lo menos vía Zoom, va a ser esta semana. Estoy convencido de que el abogado Calix nos va a convocar porque no podemos llegar definitivamente al 21, que es la convocatoria del Congreso, sin nada. O sea, yo mismo yo me pondría muy molesto si realmente la bancada no nos reuniéramos por lo menos vía Zoom la próxima semana. Sé que así va a ser. Sí tenemos varios técnicos, nos dijo el abogado Calix, y también no es una nueva ley la que vamos a presentar. Son algunos artículos, son algunas modificaciones a los procesos. En la mayoría tenemos consenso. Bien lo dice la abogada Pinto, o sea, no es que estamos en contra, no es un no. Es una modificación y lograr que la ENE tenga estos candados que hemos hablado. Bueno, pero el ojo del huracán está en el Partido Liberal, sí, sin lugar a dudas. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. El tema de la distribución en este anteproyecto de ley. Cuéntenos en qué entra, cuál es la vela en el entierro de la empresa privada ahí. No, muy bien. Y aquí hay 2 maneras en las que participa el sector privado. En el sector eléctrico, no en la empresa de distribución, porque no va a haber capital privado en las empresas que resulten de esto. Entonces, la primera es inversión privada en infraestructura. Entonces, la red de transmisión de Honduras necesita bastante inversión, pero por la situación financiera del ENE no puede hacer esas inversiones, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras. Y después, el otro rol del sector privado, digamos acá, es tener un mercado más dinámico en el que esas transacciones se puedan dar entre privado y privado de manera responsable, siempre pagándole el peaje al ENE cuando se usa su red de transmisión o su red de distribución. Todas esas cosas son, entonces en esos 2 aspectos es que funciona la participación privada, pero no hay un operador de la empresa, no hay un concesionario, es puramente ENE funcionando con las herramientas que necesita, pero siempre teniendo un dueño estatal. Y un comentario al doctor Umaña, que estoy muy contento de escuchar de que van a hacer algunos cambios o comentarios o adiciones al proyecto de ley y no toda una propuesta adicional, y poner a la orden de la bancada del Partido Liberal reuniones con los expertos que nos ayudaron a redactar esta ley, porque es importante que se entienda por qué está alineada a mejores prácticas internacionales ya, pero que se puedan atender las preocupaciones que tienen también.
Bueno, y hay preocupaciones aquí sobre el tema de el poder que pueda tener ese comité técnico, ¿verdad? Y quiénes van a formar parte de ese comité técnico, porque recordemos que esta reforma, pues nosotros tenemos de que pues se va a reorganizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se va a fortalecer la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y se va a crear un operador del sistema del mercado, ¿no? Y pues el tema de pues este comité, lo decía usted, Edgar, que eso le hace ruido sobre quiénes van a formar parte de este comité. Y bueno, en primer lugar, reconocemos que es muy bueno que la ley incluya un comité ejecutor técnico, ¿verdad? Para evitar que esta ley, como tantas que tenemos en el país, se queden solo en el papel y no veamos que se implemente bien. Y yo entiendo que gran preocupación de la población también es, bueno, la ley suena bonito, dicen varios, pero el miedo es cómo se ejecuta y de diferentes actores o grupos que pueden, tanto de público o privado, que pueden aprovecharse ya de este proceso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vale la pena tal vez en este momento ver en la ley cómo se nombran los integrantes de este comité técnico, ya que ellos van a ser los responsables, por ejemplo, de trabajar bastantes de los reglamentos que operativizan lo que la ley dice. Entonces, una opción acá, por ejemplo, que nosotros hemos venido promoviendo, es que se contrate una firma internacional buscatalento y que esta firma identifique los perfiles para este comité técnico y que luego pues ya sea una junta nominadora o otro ente en el Ejecutivo elija ya de esa lista filtrada de perfiles meramente técnicos, y también de esta forma se evita que se capture el comité por algún interés en particular. Y acá también, Jackie, lo hablábamos, ¿verdad? Es que hay un nivel de detalle que no, la verdad que no conviene desde un punto de vista práctico que se llegue a ese nivel de detalle en la ley en el Congreso Nacional. Hay temas que son de reglamento y estos temas de reglamento se deben de hacer con este comité que dirige de manera técnica y con las entidades que tienen la experiencia para hacerlo. Estos procesos requieren, por ejemplo, de firmas legales, de firmas que aconsejen las transacciones, la parte de la evaluación que lo mencionaba. Esto no es algo que se puede dar en el medio de una discusión en el Congreso. Claro, la ley puede mandar, ¿verdad? La ley marco manda que eso se haga, pero esto debería de ser ya la responsabilidad de un comité técnico con las firmas internacionales que tienen la experiencia global de hacer este tipo de transacciones, de reestructuraciones en diferentes países. Sí. Y no es algo que se puede hacer en una semana, en 2 semanas. Entonces, vale la pena, por una parte, ¿qué podemos hacer para que esta ley de verdad fortalezca y blinde este comité técnico, para que los perfiles sean técnicos y no capturados por ningún interés? 2, también una hoja de ruta que nos dé los tiempos. ¿Qué esperamos en 45 días? ¿Qué esperamos en 90 días? ¿Qué esperamos en 100 días? Y luego que sea la responsabilidad de este comité trabajar con las entidades, las firmas de expertos nacionales e internacionales que se van a encargar ya de cada uno de los detalles. Es impráctico, no es práctico, y tampoco, y abre también la puerta a discusiones que posiblemente no terminen en algo técnicamente fuerte si se pretende incluir este nivel de detalle en la ley desde el Congreso Nacional. Bueno, y mire que algo que llama mucho la atención, porque sí sabemos 2 horas nos va a quedar corto el tema de tanto que tenemos que analizar sobre esta nueva ley, y es, estamos comprando energía cara. Hablaba el doctor Umaña sobre algunos contratos que se firmaron en la administración anterior. Diputada Tania Pinto, en esta ley sí no se toca absolutamente nada sobre los contratos, tanto de generación como colaterales a la generación que se hayan aprobado en las administraciones anteriores. No, mire, es importante establecer, por ejemplo, el aumento de la energía que hubo en este momento.
es porque se contrataron plantas diésel en los años anteriores, que es la energía más cara que tenemos. Se contrataron plantas diésel y subió, tuvimos ese problema en el Medio Oriente, y ahí es donde sube el costo de la energía, porque cada 3 meses se debe de revisar lo que es el costo de la energía. Primero Dios, pues ahorita que va bajando lo que es el combustible, el diésel, pues ya mejoremos con lo que es el precio. Pero sí es necesario revisar esos contratos y abrir el mercado. Lo que queremos es atraer inversión privada para mejorar el proceso y mejorar el servicio. Bueno, cuando me habla de revisar esos contratos, ya han hecho como comisión un análisis de esto, porque también esto tiene un impacto en el precio a la larga, ¿no? Claro, se debe, mire, es que es algo integral lo que está diciendo, lo que dice el ingeniero aquí, Aguilar. Y algo muy importante, Jackie, que yo quiero recalcar: este dictamen hemos recibido el visto bueno, por decirlo así, y lo ven con buenos ojos organismos de financiamiento internacional, ASJ, organismos de la sociedad civil. No creo que estemos tan perdidos, por decirlo así, en el Congreso. Es un decreto bastante integral y que están claras las reglas, porque lo que queremos es reglas claras para poder evitar esos contratos leoninos que a lo largo de los años, porque aquí todos los partidos hemos tenido la culpa. Por eso ahora es la clase política que debe de tomar esto con responsabilidad y valentía y tomar las mejores decisiones. Diputada, solo una cifra, Edgar: ¿cuánto pierde Honduras al día de energía? O las pérdidas que estamos viendo, que ya vimos que en 2 horas perdimos 2 millones. ¿Ya tienen ustedes más o menos un análisis de cuánto se pierde al día? Sí, pues al día ronda por los 50 millones de lempiras, ¿verdad? Y ya así, en lo que va del programa, ya pues casi 4 millones hemos perdido. Y parece que fuera mentira, de verdad, pero esto es real. Nosotros hemos hablado con personal o con miembros de la Secretaría de Finanzas, y ellos nos han dicho: nosotros de verdad a veces necesitamos literalmente quitar dinero que puede ir a salud o a educación, porque la ANE no tiene presupuesto y siempre va a finanzas a pedirle para cualquier proyecto, ya sea para la misma reducción de pérdidas o otro elemento. Bueno, y esta es la urgencia que nosotros tenemos. ¿Sí, diputada? Jackie, es el mayor agujero fiscal que tiene el país. O sea, y si no hacemos nada, si no tomamos decisiones, de 120,000 millones, esa deuda va a pasar a 180,000 millones o 200,000 millones. Entonces, sí es necesario hacer algo. Yo le hago un llamado a la bancada del Partido Liberal, ¿verdad? Y lo que dice el ingeniero Aguilar y lo que dice el ingeniero Corrales, importante que tomen los aportes de técnicos y de expertos, porque es un tema bastante técnico y difícil de entender. Así que nosotros como políticos tenemos que entender lo mejor posible para tomar las mejores decisiones. ¿Y sabe por qué? Porque podemos estar perdiendo 800 millones de lempiras. ¿Por qué? Porque están convocados hasta el 21 y hoy apenas es 5. Y si al día se pierden 50 millones en 16 días, nosotros lo que vamos a perder son 800. Por eso es que sí, el tiempo cuenta en estos momentos. Nos vamos a la pausa, regresamos con conclusiones. Bien, gracias por seguir con nosotros, porque el tiempo cuenta. TikTok, se pierden por segundo. ¿Cuánto se pierde por segundo? 544 lempiras. Los diputados están citados hasta el próximo 21 de julio, lo que puede ser que perdamos 800 millones de lempiras si seguimos el análisis que tenemos en esta gráfica. ¿Cuál sería esa ruta a seguir, Edgar? Bueno, en primer lugar,
un nombramiento, como lo dijimos, con un proceso claro y que identifique perfiles técnicos para el liderazgo de este proceso de operativización del comité técnico, ¿verdad? Entonces, liderazgo claro con poder, ¿verdad?, directo desde el Ejecutivo, desde el presidente, y que luego pueda coordinar con las otras entidades. Aunque antes habla de un acuerdo nacional de transformación energética, ¿verdad? Sí, bueno, esto también, y esta Filomena es un poco vieja, digamos, pero todavía es necesario, ¿verdad?, que todos los sectores vengamos, que desde el gobierno, ¿verdad?, se nos comparta bien cuál es la visión, ¿verdad?, y cómo, qué sigue. Aunque todavía no hay acuerdo de nada. Sí, ¿verdad? ¿Qué sigue después de esta ley? ¿Qué es lo que de verdad forma parte de una reforma integral, verdad? Esta ley es un elemento nada más. Lo del liderazgo claro y el equipo técnico, el marco legal, que es lo que toca esta ley, ¿verdad? Y luego que la constitución de esta nueva ENE corporativa, ¿verdad? 100% pública, claro, pero con un modelo diferente de gestión que le permite ser más eficiente y competir. Y acá yo quiero decir algo que se habla a veces de ese cascarón o que la ENE termine como Mondutel. Y yo, de hecho, creo que en esta ley hay algo interesante, fíjese, donde trata de evitarse eso, porque a la ENE se cambia del régimen de administración pública al régimen de administración comercial, como una empresa pública, y esto pues blinda un poco a la interferencia política que fue la que le dañó a Hondutel, porque Hondutel se quedó completamente en un régimen de administración pública. Entonces Hondutel quedó con las ineficiencias que eso conlleva, mientras que a la ENE, que lo venimos diciendo, seguirá siendo pública, pero ya un esquema que le permite ser más moderna y competitiva. Entonces, lo que se trata de evitar lo que pasó con Hondutel, de hecho. Importante también es que veamos estas acciones paralelas, ¿verdad?, de reducción de pérdidas, un plan y acciones concretas, de empezar con esos peces gordos. Nosotros como ASJ pusimos un mapa con información completamente detallada, donde están los circuitos, y ahí es donde se concentran esas pérdidas, es donde esperamos ver primero esas intervenciones. ¿Dónde tenemos mayores pérdidas aquí? Pues de hecho el circuito con mayores pérdidas está en Naco Cortés, una zona industrial para empezar, ¿verdad? Entonces ver qué es lo que está pasando ahí, como en la zona norte en general las pérdidas son altas, pero bueno, es un problema a nivel nacional y necesitamos ver acciones ya concretas, que eso es al lado de la ley, ¿verdad? La ley, como lo vemos nosotros en nuestro planteamiento de una reforma integral que incluya subsidios, que incluya electrificación, para de verdad cerrar esas brechas, que incluya la parte también de suministro, asegurarnos la energía a corto plazo, pero también a largo plazo. No comprar energía cara, porque si seguimos comprando energía... No, ya no podemos permitir eso. Y creo que una de las formas en que la ley ayuda en esto es que la ENE Distribución le cambian sus incentivos, porque al final la ENE Distribución es la que compra la energía, ¿verdad? Pero ha sido ineficiente, no lo ha podido hacer bien, pero ya ojalá, si se hace todo bien, al operar en un esquema comercial, ENE Distribución, y que le pese no tener un buen desempeño, ENE Distribución va a buscar comprar la energía más barata para disminuir sus costos y así venderla a nosotros también como usuarios más baratos. Pero en general lo que se necesita ya con una hoja de ruta, ya siguiendo esta ley, es como lo decía anteriormente también, que la hoja de ruta nos dé los hitos que debemos de esperar, cuáles son los indicadores también que podemos monitorear como sociedad, y especialmente encaminado a establecer esas subsidiarias, a fortalecer ese operador del sistema independiente, ese regulador independiente, con tiempos claros, ¿verdad? Y también indicándonos cuál va a ser la coordinación con entidades expertas en el tema para pues diseñar estas nuevas entidades. Bueno, ¿y la CRE qué papel va a jugar con esta nueva ley? Bueno, la CRE es digamos, el que pone las reglas del juego, o el que desarrolla las reglas del juego y asegura de que los participantes las estén cumpliendo, ¿verdad? Entonces, hay normativa técnica, entonces, de cómo debe comportarse una empresa específicamente, digamos, en sus esquemas de seguridad, cuánto tiempo, digamos, se le permite a una empresa, digamos, al ENE no poder suministrarle luz, o cuánta es la duración, a cuántos clientes puede promediar. Todo ese tipo de reglas los desarrolla la CRE, pero en general es velar porque las reglas se estén cumpliendo para todos, ¿verdad? Y para todos equitativamente. Lo que eso hace es de que al inversionista
y al consumidor lo que se le dice es, ok, este es un árbitro que está siendo imparcial y este es un lugar a donde yo puedo venir a invertir. La otra función de la CRE es fiscalizar que estas reglas se estén cumpliendo, principalmente para la protección del consumidor. Y entonces aquí es importante hablar sobre la tarifa y qué significa, por qué existe un precio regulado en el mercado. Es importante de que cuando existe un monopolio, esta posición de monopolio no se abuse en contra del consumidor, ¿verdad? Entonces, por eso se regula el precio, y lo que hace la CRE es determinar cuáles son los costos eficientes que deberían entrar a la tarifa y cuáles son los que definitivamente no deberían entrar a la tarifa. Entonces, si contrata energía de manera ilegal, por ejemplo, o sin seguir un proceso legal, esa energía no se le reconoce en la tarifa y no se le traslada al usuario. Entonces, este comportamiento desordenado e ineficiente del ENE es algo que también dice, ok, bueno, no me lo reconocen en tarifa, por eso estoy perdiendo también. Entonces, no solo son las pérdidas de energía que no logra cobrarlas, toda la energía que está supliendo, pero también por ese desorden, las ineficiencias no se las está reconociendo el regulador. Bueno, y ya casi finalizamos, doctor Carlos Umaña, ese mensaje de la bancada del Partido Liberal tras su persona, viendo que esta semana usted dice que se reúnen, están citados para el 21, pero ¿cree que sea antes, si llegan a un consenso, antes del 21 de julio, que la bancada del Partido Liberal se pueda comunicar con el presidente del Congreso Nacional para citarlos antes y discutir esta ley? Sí, definitivamente el Partido Liberal quiere ser bien responsable y es muy probable que pudiera ser que antes se tenga una decisión. Esto lo va a anunciar el jefe de bancada, como le digo, no quiero abusar de eso porque yo soy un miembro de la bancada, pero he externado lo que en los chats de nuestra bancada se está diciendo. Vamos a tener técnicos, qué bueno que nos está ofreciendo el señor Corrales, los técnicos, y espero que el abogado Calix tome en cuenta estas sugerencias, que por lo que queremos enriquecer el dictamen. El dictamen ya no puede ser cambiado en la comisión de dictamen, va a ser cambiado en el pleno, porque estamos para el tercer debate. Entonces, ya prácticamente es un hecho que estos cambios van a tener que ser aceptados por la comisión de dictamen. Doctor Umaña, y rápidamente, porque ya solo nos quedan 5 minutos, pero ¿por qué esperaron hasta el tercer debate para hacerle estos cambios? No, mire, le voy a ser honesto, ni los miembros de la Comisión de Energía del Partido Liberal firmaron ese dictamen. La diputada Alia Cafati nos informó que hubo unos cambios, ella no firmó ese dictamen. Pero sí estuvieron en el primer dictamen y en el segundo dictamen. Por eso, y le hicimos las observaciones. O sea, recuerde que hemos venido, desde que se leyó, le venimos haciendo las observaciones al Partido Nacional. Lo que pasa es que leyeron el segundo debate. O sea, ellos le querían dispensar, y esa fue la intención, dispensarle un debate. Cuando vieron que no iban a lograr los votos, leyeron el segundo debate. Creo que ahí fue un error de cálculo. No debieron de haber leído el segundo debate, sino que permitirnos lo que ahora. Entonces ahora parlamentariamente estamos obligados a el tercer debate, o a que retire el Partido Nacional la ley para que la volvamos a discutir antes de que la quememos, porque el problema es iniciar el tercer debate, no aprobarlo, se quema y no se puede hacer nada durante un año. Esa es la realidad. Entonces no hay que quemar la ley. Imagínese, y si por unos días vamos a perder 800 millones. Así es. Entonces, la responsabilidad es que nos permitan enriquecer en el momento de la discusión nuevos artículos o modificaciones a los artículos que están. Y, como le digo, los últimos de la ley, donde está cómo se va a regir la distribución, que es lo que más nos interesa, son los que tenemos unas serias preocupaciones ahí, porque sí hemos evidenciado algunos bypass ahí sobre el ENE. Entonces, eso es lo que aquí... Quiero terminar diciendo, vamos a ser responsables, no nos oponemos a los cambios, tenemos que hacer algo y la bancada será bien responsable. Bueno, no es que van a presentar una ley completa, diputada Tania, solo van a presentar algunos cambios que para ellos consideran prudentes. Y estamos anuentes a recibirlos. Aquí somos responsables, como le digo, hemos sido bien abiertos como comisión. El presidente Milton Puerto ha escuchado a todos los sectores.
de la tabla o de las consideraciones que presentó el Partido Liberal, en un 95% se han tomado en consideración. Y algo claro, ¿qué es lo que necesita la ANE? Una cirugía estructural para poder sobrevivir, porque el modelo actual es insostenible. La ANE está en una crisis financiera, administrativa, insostenible, que la convierte en el mayor agujero fiscal para Honduras. Dividir la empresa, separarla en generación, transmisión y distribución, lo que hará será una administración especializada con mayor transparencia. La propiedad del ENE seguirá 100% estatal. El cajón no se vende, el cajón no se hipoteca. Se fortalece la ODS y la CRE para reducir la influencia política. Imagínense, nosotros los políticos nos estamos quitando eso para evitar la influencia política sobre el mercado. Se busca atraer inversión privada para mejorar precios y mejorar servicios. ¿Qué necesita el pueblo hondureño? Un mejor servicio en calidad del servicio de energía eléctrica, mejores precios y que esté siempre disponible. Mi respeto y admiración para la bancada del Partido Liberal, sobre todo para el compañero, el doctor Umaña, que sé que es una persona intachable y que va a pensar por el bien de Honduras. No miremos esto con rédito político, es una responsabilidad de esta clase política y en el nombre de Dios tomaremos las mejores decisiones. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. No hay tiempo para más, solo para agradecerles por haber estado aquí con nosotros en 30-30. Vamos a seguir con más programas de seguro, analizándolo y esperando que lleguen a un consenso, porque 544 lempiras menos por segundo de no tomar decisiones. 5 millones en la duración del programa. 5 millones. Vámonos, ya nos vamos. Gracias, Jackie, un honor. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches, Bendiciones. gracias. Muchas gracias a nuestros invitados y a usted también.